Bueno, arranco. Hoy vamos a ver fisiología y metabolismo cerebral, como venimos haciendo en la mayoría de los módulos. Siempre al comienzo, dentro de las primeras clases, solemos tener estos encuentros que suelen ser por ahí más teóricos, así que bueno, cualquier aporte es bienvenido a fin de que lo hagamos más ameno y que no sea un mero monólogo. Bien. Es importante, eh, como ya sabemos, el conocimiento de la fisiología normal, del proceso de homeostasis cerebral, porque frecuentemente van a existir alteraciones que van a romper este equilibrio y que van a generar no solo consecuencias locales, sino también generalizadas. Para esto tenemos que conocer, obviamente, primero algunos conceptos básicos y vamos a ir repasando cada uno de ellos. El primero es el gran término dentro de la fisiología cerebral, que es el flujo sanguíneo cerebral. Sabemos que el cerebro consume aproximadamente el 15 al 20% del gasto cardíaco, dependiendo de la bibliografía que vayamos a consultar, para sostenerse. Por lo que muchos de los sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y obviamente el sistema neuronal, van a trabajar para preservar este adecuado suministro de sangre y por consecuente de oxígeno al cerebro. Como podríamos esperar, los vasos van a cumplir un papel importante en la regulación del flujo sanguíneo cerebral y tienen la capacidad de ajustarse y reaccionar dependiendo del ambiente del tejido cerebral, dependiendo también de las señales neuronales y obviamente la misma presión dentro de los vasos del cerebro. Y fíjense que resalté el hecho de la homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis nos referimos a que a medida que aumentan los valores de la presión arterial media o de la presión de perfusión cerebral, que ahora vamos a ver que es otro concepto, va a aumentar la resistencia en las pequeñas arterias del cerebro, lo cual se va a traducir en vasoconstricción y por el mecanismo contrario, este mecanismo se va a encargar, si se quiere, de mantener siempre al flujo sanguíneo cerebral en niveles o en un nivel constante a disminuir o aumentar la resistencia vascular cuando la PAM o la presión de perfusión cerebral disminuya o aumente, ¿sí? Todo esto, bueno, mediado por canales iónicos, etcétera, etcétera. Y hay varios elementos que van a actuar consistentemente para regular esto, ¿sí? El sistema miogénico, neurogénico, metabólico, el mismo endotelio con la producción de diferentes sustancias, ¿sí? Y habíamos nombrado recién a la presión de perfusión cerebral, que la podemos definir como la presión efectiva que mantiene el flujo sanguíneo cerebral, o bien la presión necesaria para el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Eh, Sus valores óptimos son entre 80 y 100 milímetros de mercurio, con un límite inferior de 60. También está regulada por la presión que llega de las carótidas, o sea, la presión arterial media, y por otro lado, la PIC, que es la presión intracraneal, que ahora vamos a ver cómo está determinada. Entonces, de manera práctica, podemos decir que la presión de perfusión cerebral es el resultado de la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Y es muy importante porque nos va a brindar información indirecta, perdón, del metabolismo cerebral. Entonces, podemos considerar que eh, el flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral e inversamente proporcional a las resistencias vasculares cerebrales. Hasta acá alguna duda, no sé si estoy yendo muy rápido o bueno, si tienen algo para aportar o alguna corrección. Esto es cierto cuando la autorregulación está conservada, cuando el paciente autorregula. Es Ajá, así. Eso es verdadero, pero cuando el paciente autorregula, cuando no ha perdido la capacidad de autorregular. claro. Bueno, y otro de los conceptos que habíamos nombrado, que estamos viendo que también es un determinante importante, es la
presión intracraneal, lo que coloquialmente todo el tiempo lo nombramos como PIC. La PIC es el resultado de las presiones ejercidas por los distintos componentes dentro de la bóveda, o de los distintos componentes de la bóveda craneal. La sangre dentro de los vasos, obviamente, el líquido cefalorraquídeo, la masa encefálica, junto con la médula espinal, son los componentes que están contenidos dentro del cráneo y los cuales constituyen, a su vez, un mecanismo protector. Pero estos componentes tienen obviamente la desventaja de ser inflexibles, de ser rígidos. Entonces, el cerebro es extremadamente vulnerable a los cambios que haya en la PIC. Ahí tenemos el valor normal, dependiendo de qué bibliografía vayamos a consultar. Y es muy importante esto que nombramos recién, de que justamente al tener todos estos componentes dentro de la bóveda craneal, que son rígidos, que son inflexibles, lo que nos podríamos plantear entonces es, bueno, ¿cómo se compensaría cuando tenemos o un aumento o una hemorragia o un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo o un traumatismo que desencadena, no sé, un edema o inflamación, edema? Obviamente, como que el primer pensamiento que tenemos es que eso no sería compatible con la fisiología normal. Justamente para explicar esto es que hay una teoría, que es la teoría de Monro-Kelly, que establece que la cantidad total de los distintos componentes de la bóveda craneal debe permanecer constante. Y si hubiera algún incremento de alguno, tiene que ser compensado por la disminución de otro, ¿sí? Y ahora lo vamos a explicar mejor. Entonces, esto lo que hace es un mecanismo compensatorio. Habíamos nombrado entonces al líquido cefalorraquídeo, a la sangre, al parénquima encefálico, y estos mecanismos compensatorios obviamente se van a comportar de una cierta manera. El primero y el más importante para mantener la presión intracraneal en equilibrio es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que ocupa aproximadamente el 10% del volumen intracerebral, o su desviación hacia otros espacios como el espacio subaracnoideo, por ejemplo. De verse esto superado, el segundo mecanismo de compensación, lo cual no quiere decir que tenga que ser así de manera escalonada, esto puede ser obviamente un proceso mucho más dinámico, pero lo dividimos así para hacerlo más pedagógico. Entonces, en segunda instancia, lo que se va a encontrar modificado es el volumen sanguíneo intravascular, que ocupa aproximadamente otros 10% del volumen intracraneal. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando el flujo de salida venoso o la vasoconstricción de las arterias distales. Y por último, lo último que se va a ver de modificar como último recurso es el parénquima encefálico, que ocupa el 80% más o menos del volumen intracraneal. El objetivo en todos los pacientes, que lo vamos a ver más adelante pero hoy como para que tengamos algo de noción, en todos los pacientes con un aumento en la presión intracraneal va a ser reducir controladamente el volumen de cada uno de estos componentes. Lo podemos hacer de distintas maneras. O sea, ya conocemos las medidas de posicionar la cabeza del paciente para mejorar el drenaje venoso, drenaje de líquido cefalorraquídeo, administración de alguna solución hiperosmolar para disminuir el edema si es que estuviera presente. Acá tenemos nuevamente los valores normales para que tengamos en cuenta. Y ya que estamos hablando de la presión intracraneal y estamos hablando de los mecanismos que la determinan, vamos a hablar muy poquito porque hay otras clases donde vamos a ver los aumentos de hipertensión endocranial y etcétera, etcétera, pero como para que tengamos presente ya el concepto, vamos a hablar rápidamente de la fisiopatología de la PIC. Sabemos que todas las maniobras que incrementan la presión intratorácica o intraabdominal, esto ya lo hemos visto en otras clases, y bueno, si mañana tenemos la clase de interacciones cardiopulmonares, vamos a entender mejor también esto de presión intratorácica. Todas estas maniobras entonces que incrementen la presión intratorácica o intraabdominal van a incrementar la presión de las venas yugulares o el plexo
venoso epidural. Y dado que las venas del parénquima cerebral carecen de válvulas, estos incrementos se van a transmitir directamente al espacio intracraneal, ¿sí? Y esto, por consecuencia, va a llevar a un aumento en la PIC. Entonces, para entender bien estos cambios que suceden durante algún proceso patológico, tenemos que hablar de algo o de un concepto que es la relación volumen-presión. Y la relación volumen-presión está determinada, sabemos que los cambios por los que va a pasar la actividad intracraneal están autorregulados dentro de estos dos términos que ven en la diapositiva. Uno es la distensibilidad y el otro es la elasticidad. ¿A qué se refiere la distensibilidad? Se refiere al volumen necesario, teóricamente se refiere al volumen necesario para obtener un cambio conocido de presión, por lo cual podríamos decir de la misma manera que es la capacidad adaptativa para soportar un incremento de volumen. Ahora lo vamos a ver con un gráfico para que se pueda entender mejor. Y por otro lado, la elasticidad, que es, si se quiere, lo contrario, es la presión resultante a un cambio conocido de volumen. O sea, es la resistencia que se va a oponer a la expansión del volumen intracerebral, siempre recordando los componentes del volumen intracerebral, que era el líquido cefalorraquídeo, el volumen intravascular y el parénquima encefálico. Por ahí, decirlo así de manera tan teórica, al principio cuesta entender, o es lo que me pasó a mí, digamos, como para razonarlo, pero si lo vemos con un gráfico se hace un poco más sencillo. Entonces, lo que sucede es que al diferencial entre volumen y diferencia de PIC, es decir, lo que habíamos dicho primero, el volumen necesario para obtener un cambio conocido de presión, también lo podemos conocer como compliance o complacencia cerebral. Justamente alude a la capacidad o nos habla de la capacidad que tiene la cavidad craneal para tolerar un incremento de volumen en función de los mecanismos compensatorios, lo que habíamos visto hoy. ¿Sí? Al otro concepto, a lo inverso, la relación presión sobre volumen o la presión resultante a un cambio de volumen, se le denomina elastancia o elasticidad, como le quieran llamar. Y se interpreta como la resistencia, lo que habíamos dicho, que se va a oponer a la expansión del volumen intracerebral. Y verlo en el gráfico se hace mucho más sencillo. Tenemos, por un lado, el aumento de presión intracraneal, por otro lado, el volumen. Si lo representamos en 3 etapas, vamos a tener 3 fases que lo van a hacer mucho más práctico de entender. En la primera fase, lo que va a suceder, que fíjense que es la fase 1, alta complacencia, baja elastancia, o fase 1 de buena compensación, ¿qué es lo que va a suceder? Los mecanismos compensatorios que habíamos visto anteriormente soportan la carga para poder regular la presión intracraneal. ¿Sí? Y acá lo que sucede es que prácticamente no hay o hay muy poco incremento de la PIC porque tanto el líquido cefalorraquídeo como el volumen sanguíneo cerebral, que eran los dos primeros mecanismos, van a absorber o van a captar este aumento de volumen. Y esa es la primera fase de buena compensación. Después entramos en una segunda fase donde la compensación ya tiende a ser más baja porque justamente los mecanismos compensatorios tienen un límite y empiezan a fallar. Acá es cuando podemos ver en la curva la presión empieza a ascender, ¿sí? Progresivamente. Y por último, de ser que esto por un mecanismo patológico siga su curso, vamos a llegar a la última fase, que es la fase 3, de baja complacencia o nula complacencia y alta elasticidad, ya sobrepasando niveles de presión intracraneal crítica. Acá lo que sucedió es que hay una descompensación total con un aumento en la presión, los mecanismos compensatorios se ven agotados y acá ya pequeños cambios de volumen nos van a condicionar cambios importantes de presión. No sé si esto quedó claro o quieren que lo vuelva a repetir o si alguien capaz que lo quiere explicar con otras palabras. Yo no entendí. Bueno, vamos de vuelta. Habíamos dicho que
¿Cómo lo entendiste? La presión intracraneal. No, un cachito. Que Acá. quiero ver si Poppy entendió, a ver qué entendió ella. Bueno. ¿Qué Los interpretación? aumentos de la presión intracraneal van a depender de la elasticidad del vaso, de la elasticidad del vaso, la capacidad de absorción también del tubo. Es del cerebro, no de los vasos, del tejido. Sí, bueno. Es decir que, o sea, son los mecanismos reguladores en general, digamos. Sí, pero cómo se comporta la curva de la presión Eso. intracraneal, Sí. la resultante, en relación Volvé al volumen. gráfico, ¿no? Volvé al gráfico. No entendí la última parte yo de lo que estabas, de la mitad del gráfico, así que. Vos tenés Entendí la fase 1, la entendí perfecto, lo otro que dijiste me. al aumento del volumen Bien. intracraneal, ya sea de cualquier comportamiento. Es bastante, a ver, capaz me puedo hacerlo más fácil de entender. Habíamos dicho que los tres mecanismos compensatorios de el aumento, de la presión intracraneal son, por un lado, el líquido cefalorraquídeo que se reabsorba, se vaya hacia otro lugar, se desvía hacia otro espacio. Eso por un lado, ¿sí? Con el porcentaje correspondiente, que es aproximadamente un 10% del volumen intracerebral, o sea, todo lo que está dentro de la bóveda craneal. Lo Esa segundo, es la capacidad máxima buffer de lo que es la claro, reabsorción del lo otro es la modificación del volumen intravascular cerebral, ¿sí? Siempre hablando del volumen cerebral, porque estamos viendo, obviamente, fisiología cerebral. Y lo último va a ser la modificación del parénquima encefálico, pero fíjense que si esto lo llevamos a la curva, es más fácil de entender, porque obviamente lo más fácil al principio para compensar los aumentos de presión, obviamente es que regulen o compensen el líquido cefalorraquídeo y el volumen intracerebral. Lo último que va a quedar para modificarse es el tejido cerebral, que es una estructura rígida y está contenida dentro de otra estructura rígida. Entonces, eso no nos va a brindar, va a llegar un momento que cuando se venzan los principales mecanismos buffer o compensatorios, como decía Jorgelina, ya pequeños cambios de volumen van a representar un aumento importante en la presión, porque acá ya no vamos a tener con qué regular, digamos, con qué contrarrestar. De hecho, una de los principios, a ver, hoy ya se sabe que la presión intracraneal, el valor de la presión intracraneal es un evento final que llega, o sea, cuando vos ya tenés una presión intracraneal elevada. Es la creatinina, ¿no? Claro, es la creatinina para el. Básicamente. Entonces, vos ya sabés que el paciente, estos mecanismos se agotaron o están disfuncionantes, porque, por ejemplo, en un paciente con hemorragia subaracnoidea, la capacidad de reabsorber líquido cefalorraquídeo es imposible, porque está saturada con sangre. Entonces, un poco el neuromonitoreo va a dirigirse en estos tiempos a la evaluación de la curva de Pick, para inclusive ver la rampa de ascenso, el índice de rampa, la relación P1-P2, el porcentaje de relación, que eso te anticipa, teniendo un paciente con una baja complacencia intracraneal, aunque vos tengas presiones intracraneales normales. Es el dispositivo este que se hace, claro. ¿Qué? El Bradford Care. Es un dispositivo que te analiza la curva de Pick, ¿sí? Y te va diciendo, de acuerdo a la rampa de ascenso, o sea, si vos tenés un paciente que tu curva de Pick tiene un determinado ascenso, significa que la complacencia ya es mala. Y te anticipa que ese paciente está por empezar a generar hipertensión endocrinal. Ah, sí, es la rampa del respirador. Es lo mismo que el pulmón. Por eso dije, complacencia y elastancia son dos conceptos básicos para la terapia intensiva Y general. el neuromonitoreo de Pick, ahora. Pero tienen que entender también el concepto. Sí, Aaron, ¿vos entendiste qué es complacencia y qué es elastancia? ¿Sí? Porque va a ser lo mismo para cuando vengas a hablar de respirador, digamos. Dijo que sí. Sí. ¿Se entendió entonces? ¿Querés explicar qué es Sí, complacencia sí, y yo qué es entendí. elastancia? Lo que no había entendido era que, bueno, entiendo, Claro. el primer mecanismo para autorregular es mover el líquido cefalorraquídeo de A a B. Una vez que agoté Claro. eso, puedo mover sangre de A a B, Vasito, y ahí recién es donde claro. el parénquima empieza a sufrir. Y ahí es donde empiezo recién ahí a ver hipertensión endocraniana, que ya llegué tarde.
Claro, En realidad, fíjate que en la fase 1 aumenta mucho el volumen sin aumentar la presión, porque justamente hay mecanismos compensadores que son efectivos, y después ya el volumen intracraneal no puede aumentar más porque no hay más lugar ni nada, no hay forma de darle espacio y empieza a aumentar la presión. Sí, te empeora porque te disminuye el No, pero le subí la fase un poquito. Bueno, perdón. Entonces, y lo que busca... Y ahí la complacencia baja porque el cerebro no tiene capacidad para seguir, digamos, como creciendo, por decirlo de alguna forma, como expandiéndose y deformándose. La complacencia lo que nos habla es la propiedad de un órgano, en este caso estamos viendo el cerebro, pero es lo mismo en el caso del pulmón, que tenga la palabra que se usa es alargarse o distenderse en relación al retorno a sus dimensiones originales, digamos. Obviamente, que es lo que habíamos dicho. Por eso el último mecanismo Es al revés, es la inversa. de compensar es la modificación del parénquima cerebral, porque habíamos dicho, es una estructura rígida envuelto en otra estructura rígida, entonces tiene un margen muy, muy pequeño de compensación. Y es lo que vamos a ver en la curva. Sofi, ¿tenés tercos? No, porque hay que preguntar para que entiendan la curvita. Bueno, Muy bien. Bien. Bueno, y ya que hablamos entonces de los aumentos, hablamos de la PIC, hablamos de sus determinantes, de la teoría de autorregulación, o sea, la teoría de Monroe-Kelly, vamos a nombrar rápidamente, para no meternos mucho, porque ya les dije que va a haber otras clases de toda esta parte patológica, pero para que tengamos presente qué es a qué definimos hipertensión endocranial, se define de manera teórica por la presión ejercida por los componentes del volumen intracerebral, que volvemos a repasar la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral, etcétera, etcétera, por encima de los valores normales, ¿sí? Y esto obviamente va a provocar cambios en el flujo sanguíneo cerebral, y al provocarse cambios en el flujo sanguíneo cerebral, vamos a tener daños en el parénquima cerebral. ¿Cuáles son las causas de hipertensión endocranial? Bueno, hay varias, como pueden ver, pero por ahí lo que vemos frecuente, traumatismos, puede ser un proceso infeccioso, causas obstructivas, stroke de cualquier etiología o cualquier etiología hemorrágica, malformaciones arteriovenosas, etcétera, etcétera. Pero fíjense que se hace fácil de entender, o yo lo esquematicé así, digamos. Después, cuando nos toque ir a entender por qué uno de nuestros pacientes está generando hipertensión endocranial, si vamos y los pensamos a nivel de los mecanismos compensatorios, o sea, líquido cefalorraquídeo, vascular o parenquimatoso, es mucho más fácil de que encadenemos la etiología, independientemente de que la estemos estudiando ya o no. Ah, bien. Sí. Entonces, eso dentro de los conceptos básicos de la fisiología cerebral. Vimos entonces flujo sanguíneo cerebral, presión de perfusión, presión intracraneal y la relación entre volumen y presión. Dicho esto, vamos a pasar a lo que es el metabolismo cerebral. Esto va a ser bastante más sencillo. Como concepto básico, habíamos dicho que el cerebro que consume aproximadamente el 15 al 20% del gasto cardíaco en el adulto y mantiene un flujo sanguíneo cerebral de 50 mililitros cada 100 gramos por minuto, ¿sí? Es uno de los órganos que más energía necesita y se nutre de glucosa principalmente, que no va a atravesar libremente la barrera hematoencefálica, sino que gracias a un mecanismo de transporte activo que es las GLUT, que ahí ven cómo están distribuidos. Durante el ayuno prolongado también puede usar otro tipo de combustible, como los cuerpos cetónicos, con su correspondiente implicancia patológica, ¿sí? En condiciones por ahí de hipoxia, o durante el ayuno prolongado, se puede utilizar estos cuerpos cetónicos, pero obviamente no es lo mejor, porque si nos metemos más en la parte bioquímica, esto va a seguir un ciclo que por último va a terminar de generar niveles de lactato, eso puede llevar a acidosis, etcétera, etcétera, y no es un escenario que esté bueno. Pero bueno, dentro de lo básico, lo importante, sabemos entonces que la glucosa, que va a atravesar a través de los distintos transportadores, y acá
tenemos que ver algunos conceptos básicos también cuando hablamos del metabolismo cerebral, y uno de ellos es la tasa metabólica cerebral, ¿sí? Sabemos que la tasa metabólica cerebral que tenemos nosotros más o menos queda estable a partir de los 20 años, siempre sabiendo que el envejecimiento va a disminuir progresivamente la tasa metabólica y el flujo sanguíneo cerebral un 15 a 20% cuando alcancemos los 80 años o los que tengan la suerte de llegar a esa edad. Entonces, habíamos dicho que la glucosa es el principal combustible, entonces para el funcionamiento normal es necesario que mantengamos niveles normales de glucemia. Y esto se explica por algo muy sencillo, que es que no existen a nivel cerebral depósitos de glucógeno. Entonces, cuando haya una interrupción en el flujo sanguíneo cerebral, va a tener implicancias. Y fíjense que qué rápido se producen, porque a partir de los 20 segundos ya se puede manifestar con pérdida de conciencia, y las reservas energéticas se van a consumir muy rápido también, en torno a los 3 minutos. Posterior a esto es que ya vemos que el paciente en condiciones de hipoxia puede quedar con lesión neural permanente. Entonces, por eso es que esta es la explicación por la cual las estrategias, todas las estrategias de prevención de daño cerebral están basadas en mantener un adecuado flujo sanguíneo. Si mantenemos un adecuado flujo sanguíneo, por ende vamos a tener una tasa metabólica cerebral estable. Fíjense acá los valores, después les comparto bien la diapositiva, pero para que nos quede el concepto. Y obviamente, tanto el flujo sanguíneo como la tasa metabólica está regulada por ciertos factores que los vamos a ver. El primero y principalmente factores hemodinámicos, porque existen mecanismos de autorregulación que nos van a permitir mantener, que es lo que habíamos hablado un poco hoy cuando vimos flujo sanguíneo cerebral, constante a pesar de los cambios en la presión arterial sistémica, ¿sí? Siempre que esto se maneje en un rango de presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial media. Por debajo de esto, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el flujo sanguíneo, por ende va a disminuir la tasa metabólica cerebral, y es la explicación por la cual tenemos que ser cuidadosos cuando a un paciente tenemos que mantenerle los límites de presión arterial media cercanos, más cercanos al rango inferior. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca, ¿sí? Hay que ser cuidadosos porque estamos jugando en un límite donde se va a ver afectado el flujo sanguíneo y por ende la tasa metabólica cerebral. Mientras que, ¿el grafiquito de qué? No, no puso el gráfico donde se ven los capilares y la autorregulación. Ah, no. Sí, o sea, de última, pará. No, no que, o sea, queda el resto de los... Ese lo sé. Déjenlo hacer. Entonces, ser cuidadosos cuando estamos por debajo y por encima lo mismo, porque aumenta el riesgo de hemorragia, de edema, lo cual obviamente tampoco es lo que queremos, ¿sí? El segundo, otro gran importante factor que regula el flujo sanguíneo cerebral y por ende la tasa metabólica, es todo lo metabólico y químico, ¿sí? Donde principalmente acá había un montón de información, pero me pareció importante resaltar que los cambios en la presión arterial de oxígeno provocan, arterial de dióxido de carbono, perdón, van a provocar grandes cambios en el flujo sanguíneo por alteración del pH. Y fíjense en la relación que el flujo sanguíneo va a cambiar 1 a 2 mililitros por cada 1 milímetro de mercurio fuera del rango normal de presión arterial de dióxido de carbono, que es entre 35 y 45 miligramos. Entonces, en el contexto de que para llevarlo de una manera más práctica al paciente esté hipocápnico, esto va a desencadenar vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo cerebral. En el caso contrario, vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo cerebral, que acá podemos ver representado en el gráfico, se hace mucho más sencillo. No sé si capaz esto también no queda muy claro o alguien tiene alguna pregunta. No, está bien. Bueno. Eso es.
Otro de los factores, la temperatura. Sabemos que la hipotermia, ¿sí?, disminuye el metabolismo basal de manera general, por ende también disminuye la tasa metabólica y el flujo sanguíneo, y de ahí la utilidad en cirugías cardiovasculares, cerebrales, en cuidados posteriores a un paro cardiorrespiratorio como medida de neuroprotección en pacientes seleccionados. Otro es la viscosidad sanguínea. En pacientes con anemia disminuye el retorno venoso, incrementa el flujo sanguíneo cerebral de manera de compensación. También hay factores neurogénicos que van a estar implicados en esto, principalmente el sistema nervioso autónomo, que va a influir sobre las arterias cerebrales y sobre las neuronas dopaminérgicas que regulan el flujo sanguíneo cerebral de manera directa. Para llevarlo de una manera más práctica, un tono simpático aumentado aumenta el flujo sanguíneo cerebral, la disminución lo disminuye. Y uno de los factores muy importantes también, y es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo, es la parte farmacológica, ¿sí? Los medicamentos van a modificar el flujo sanguíneo y la tasa metabólica de distinta manera. Podemos ver en el caso de los vasodilatadores sistémicos, como por ejemplo, bueno, el nitroprusiato, la nitroglicerina, etcétera, etcétera, la adenosina, van a causar vasodilatación cerebral con el consecuente aumento del flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral, ¿sí? Por este motivo es que muchas veces no se recomienda en el paciente neuroquirúrgico, pues tienden a aumentar la presión intracraneal. Recordemos porque el volumen sanguíneo cerebral era uno de los determinantes de la PIC. Los vasoconstrictores sistémicos, por otro lado, no tienen un efecto directo sobre el flujo sanguíneo cerebral per se, sino que van a depender de la modificación de la PAM, lo que habíamos dicho hoy. Siempre que nos manejemos en un rango de PAM entre 50 y 150 milímetros de mercurio, la autorregulación o la homeostasis va a hacer que se mantenga un flujo sanguíneo cerebral constante. Otra de las drogas muy utilizadas, que son los anestésicos, acá también hay que tener cuidado, porque la mayoría disminuye el flujo sanguíneo cerebral y por consecuente la tasa metabólica, con excepción de la ketamina, ya que por el contrario aumenta el flujo sanguíneo, no lo disminuye, y sí disminuye la absorción del líquido cefalorraquídeo, lo cual va a llevar a aumentos de la presión. Nuevamente recordando, el líquido cefalorraquídeo era uno de los determinantes de la presión intracraneal. Y por último, nombrar a los... Ah, buen dato. Y por último, nombrar a los relajantes musculares, los que no son despolarizantes, o sea, acá encontramos al rocuronio, el pancuronio, etcétera, etcétera, pueden llegar a producir disminución de la presión de perfusión cerebral por un aumento leve en la presión intracraneal. Todo esto secundario a la liberación de histamina. La histamina va a provocar vasodilatación cerebral y por ende aumento del flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral, y eso nos va a generar alteraciones, ¿sí? Por otro lado, dentro de los despolarizantes, como no lo nombré, pues rápidamente lo de la succinilcolina nomás, que eso se asocia a aumento transitorio en la PIC, seguramente los chicos que están más empapados de esto o manejan esto todo el tiempo tendrán más información. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? No. Bueno. Lo que pasa es que todo esto a mí lo que más me preocupa siempre de esta clase es que esto es lo que pasa normalmente, y la verdad que nosotros generalmente no tenemos pacientes normal, y también tratar de saber cuál es el flujo sanguíneo cerebral para cada paciente en particular. Claro. Siempre terminás trabajando con más incertidumbres que certeza. Está bien porque es una clase de fisiología, de lo que debería ser. Ahora, ¿cómo monitorizamos si lo que debería ser es adecuado para la patología del paciente? Siempre es el problema. Que eso es la clase de neuromonitoreo. Para eso, claro, eso te iba a decir, para eso después tenemos la clase de... Sí, te entiendo. Es una clase difícil, te agradecemos que te la hayas fumado vos. Igual todo esto para Aaron y para Sofi son nuevos. Perfecto. Sí. O sea,
Yo creo que siempre está bueno que tengamos estas clases porque si no tenemos claro o estamos como, sí, principalmente si no tenemos claro ciertos conceptos, como lo básico, después nos va a costar mucho más comprender la clase de monitoreo, la clase de hipertensión endocraneal, porque quizás ya en esa clase los chicos no van a volver a hacer un repaso de lo fisiológico, digamos, y capaz como que vamos a ir corriendo de atrás, al menos es lo que a mí me sucede. Por eso traté como de Comparto, resumir comparto. Eso es dentro de algo lo que importante. Como les dije, es una clase muy teórica, no es la más entretenida de todas, pero bueno, igual es importante eh, o esencial el conocimiento normal. Los determinantes, el metabolismo, la reserva de oxígeno y lo que vimos de la energía, que no hay depósito de glucógeno, entonces las reservas energéticas se consumen muy rápido, eso obviamente nos puede llevar rápidamente a que el paciente progrese a lesiones neuronales tanto tempranas y obviamente irreversibles. Y bueno, como último mensaje, si hay algo que no se entendió, pregúntenle a Bullón. que tampoco lo sabe. Que tampoco lo sabe. Bueno. Sin intención de una salvedad, no tengo la intención de dejar afuera a ninguno de los otros colegas que forman parte del plantel. Solamente es porque Bullón rima con entendió, solo por eso. Sí, bueno, los chicos de Mendoza, ¿cómo andan con esto? Tengo un paper requete contra lindo para leer neuromonitoreo. Cosas que no tenemos, ni ustedes ni nosotros, no se preocupen, ¿eh? No. Nosotros también hacemos este neuromonitoreo. Así, no, pero bueno. O tratamos de hacer algo similar. Tenemos piquito. No podemos hablar. Duda. A ver. Hablen, manden, escriban. ¿Cuántos son? Bueno. ¿Y si lo llamo por WhatsApp? Sí, eso. Claro, sí, ese faltó el grafiquín. Claro, el que... Pero ¿Cuál es la necesidad adecuada? Sí, falta un... Según la fórmula, tan menos pico. Lo que dice ella. Pregunta si es 60 la PPC, 50, ¿cuál es la PPC normal? Presión de perfusión cerebral. bien, sí, de 60. Lo que había puesto yo es que si llegara a disminuir por debajo de 60, la bibliografía que yo consulté dice que con 50 ya prácticamente matamos al paciente. Fue a modo esquemático nomás, pero sí está bien la fórmula. Es claro, lo que PAM relación de flujo sanguíneo cerebral. ¿Esto? Hay un grafiquito. ¿Autorregulación y presión de perfusión? Sí, es que tiene los vasitos arriba dibujados. Sí. Bueno, mira, son vasitos. Hay pacientes, a ver, hay preguntas que son para responder en el curso de SATI, ¿sí? Hay preguntas que son cuál es la presión de perfusión adecuada, y vos podés tener pacientes con una PPC adecuada, aparentemente, que están con hipoflujo cerebral, porque en realidad no terminás de... ¿Qué estás haciendo? Está buscando la imagen para compartirla. Ah. Porque no había entendido y hasta que vi el imagen. Yo lo tenía en la clase de TEC, ¿te acordás? Queremos, a ver, ahí les vamos a compartir un gráfico, que es el gráfico que debería haber estado, quizás, pero la vio Tania a la clase, le pareció fantástica. Así que bueno. Bueno, le faltaba está bien, le faltaba ese gráfico. Nada más por ahí. que eso. Aparentemente, lo que dice la bibliografía, mira lo que me sticker, ¿no? Sí, por favor. Aparentemente la autorregulación va entre 50 y 150 de media. Espera que no sé si están escuchando porque se colgó, como podrás ver ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿vos escuchás? Sí, yo los escucho. ¿Cómo estás, Jorge? Somos 3 acá. Ay, qué lindo. Bueno, se colgó. Bueno, un gusto. La cara tuya y la cara de Sofi. ¿Qué pasó? No sé cuál es mejor. Bueno, la pregunta básicamente iba dirigida a eso que estaba comentando vos, Jorge, porque bueno, evidentemente la presión de perfusión cerebral no tiene una correlación directa con el flujo sanguíneo cerebral. Entonces a eso iba mi pregunta, básicamente, que no siempre
teniendo una presión de perfusión cerebral adecuada, tengo un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Claro, porque en realidad la presión de perfusión no siempre es flujo. ¿Por qué? Porque si bien la teoría dice que entre determinado, entre 100, ahí como dice el gráfico este que todo el mundo pone, entre 50 y 150, vos tenés autorregulación, o sea, establece el rango de autorregulación, siempre y cuando no hayas perdido la autorregulación. ¿Qué paciente que se pega un palo en la cabeza, que tiene... Nosotros te das cuenta que ya el paciente no autorregula. O sea que eso es muy lindo para nosotros. Que también puede estar corrido en los pacientes hipertensos. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando vos pones la autorregulación, nada de esto pasa. Y aún así, mantener hasta el día de hoy diciendo que vos te sentís tranquilo, dormís tranquilo con un paciente que tenga una PPC de 65 o de 60, eso es mentira. Porque nosotros, por ejemplo, vos tenés un paciente, ¿ustedes tienen Doppler transcraneal? Y tenemos para hacerlo, pero el que se fue, que era el Juan, no está más, así que... ¿Pero tiene un duplex o un... Tenemos para hacer duplex. Ah, bueno, tiene para hacer duplex. Bueno, en el duplex, vos ves que el cerebro, o sea, si lográs insonarlo, que en general lo lográs insonar en cualquiera porque es relativamente sencillo, vos vas viendo que el flujo, que el cerebro se perfunde en la diástole. Y vos a veces tenés pacientes con una PIC normal, tenés o discretamente aumentada, lo tenés con una TAM aceptable, tenés una PPC de 60 y ves que no tiene diástole. Sí. Entonces, me parece que esto es un concepto que hay que tener en cuenta de lo que es la fisiología normal, de lo que debería ser normal en un paciente que en general no tiene un cerebro agudo de demasiado, que es como lo que dice Aarón, quizás es un paciente que vos lo tenés que mantener discretamente hipotenso por dos motivos, porque, por ejemplo, el paciente tenga un infarto agudo de miocardio, que el doble producto tiene que estar controlado, o que vos tengas un paciente con un aneurisma cerebral no excluido y por tanto no lo podés tener hipertenso, y que en este caso, por ejemplo, en esta fisiología, eventualmente esto puede estar funcionando. Pero ahora, depender de la neuroreanimación simplemente con PPC y PIC, eso no se puede. O sea, uno hace lo que puede con lo que tiene, pero siempre tiene que ir sumando porque realmente no podés decir que un valor o sea, primero, no podés tener un paciente con una PIC normal y decir que su cerebro no está sufriendo. No podés decir que tenés una PPC normal y decir que tenés un flujo sanguíneo, porque no son equivalentes. PPC normal no es flujo sanguíneo cerebral normal. Sí, a eso iba un poquito la pregunta, y para que quedara aclarado ese punto, porque por ahí en la charla, que está muy buena como fisiología, pero por ahí se pierde de que nosotros estas cuestiones habitualmente no las vemos. O sea, es como vos decís, nosotros ya tenemos un paciente injuriado, y en ese contexto, evidentemente, todo esto que estamos viendo como normal no es lo normal. Entonces, tenemos que tratar de lograr en las terapias donde tenemos en algún momento pacientes neuroquirúrgicos o con trauma, con lo que sea, lograr monitorizar de alguna manera el flujo sanguíneo cerebral, que es lo fundamental. O sea, la idea de todo esto era hacer un hincapié en eso, flujo sanguíneo cerebral más que presión de perfusión cerebral, porque la verdad que presión de perfusión cerebral, como vos decís, Jorgelina, no es relevante para la mayoría de los pacientes que tienen injuria cráneoencefálica. Claro, es la de mínima, pero no te podés quedar tranquilo. Vos tenés que saber si, ahora, tenés que complementar si con eso es suficiente como para poder, nunca nada es suficiente para el neuromonitoreo, pero tenés que partir de esa base. De mínima, algo tenés que empezar así. Si vos inferís que tiene una PIC normal y tenés que mantener, tratar de llevar esta presión de perfusión. Que esto le sea suficiente, vas a tener que hacer más esfuerzos para corroborarlo, pero no podés entregar a un paciente con una PPC de 50, porque eso ya es como evidentemente malo. Claro, es lo que dice. Claro. Hay otro gráfico que es PPZ
Bueno, pero vamos a hacer una linda clase de neuromonitoreo, no se preocupen. Les voy a compartir algo para leer, para que lo podamos discutir. Dale, me parece bien. Bueno, ¿les parece bien cortar acá? Está perfecto. Mañana le hemos armado una clase con el cardiólogo, re buena. Dale. Hagan lo que tengan que hacer antes de las Mañana 15 horas. hay interacción cardiopulmonar, que está buenísima. Sí, me parece bien, me parece bien. Nos sirve. Bueno, porque veo que Igual seguimos con el módulo de neuro martes y jueves, ¿eh? Bueno, y mañana.